Como tú decías, o sea, es la primera crisis de nuestra generación, la primera crisis que realmente estamos viviendo, o sea, Y yo me acuerdo que estaba en la plaza principal cuando agarraron a gente partidaria del MAS y les quitaron la ropa y les empezaron a pegar. creo que el haber, no sé, contenido la inflación tanto tiempo ha logrado que un país como Bolivia. Allá varios amigos que se han ido ya tienen autos, tienen casas. Una de las marchas del TIPNIS más fuertes, más como importantes de todo el país, como, y de las más mediáticas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de Saludos Cordiales se da gracias a la Fundación para el Periodismo en colaboración con La Casa de Nadie que reside en Cochabamba y a Presente Bolivia que reside en La Paz y Santa Cruz. El día de hoy estamos con tres jóvenes que nos van a ayudar a comprender un poco mejor sus perspectivas de la crisis, cómo están viviendo la crisis y bueno, para mí es un gusto tenerlos presentes el día de hoy. Mi nombre es Mateo Velázquez, tengo 23 años, soy politólogo y también líder en Presente Bolivia. Es un gusto, chicos. Muchas gracias, Mateo. Ambos estamos liderando un poco este proyecto tan bonito y tan especial que tiene que ver justamente con contar la historia de la crisis desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada. Yo me llamo Alejandra, soy de Cochabamba, pero vivo acá en La Paz recientemente. Soy comunicadora, soy periodista, yo fundé y dirijo Casa de Nadie, que es la revista que mencionaba Mateo. Es un honor para mí estar acá y sobre todo presentar a nuestros dos invitados de este día que van a ayudarnos a abrir este diálogo sobre la crisis. Entonces vamos a pedirles que se presenten a nuestros invitados de honor de hoy. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Me llamo Leonel Mamani y soy potosino. Vengo ya, pero actualmente estoy viviendo acá en la ciudad de La Paz. Estoy como unos 5 años viviendo acá y un grato poder compartir este escenario para poder compartir desde mi perspectiva, ¿no? la crisis, ¿no? Cómo nosotros lo estamos viviendo y cómo nosotros también vamos a afrontar este problema que estamos atravesando, ¿no? Como Bolivia. Buenas tardes, chicos, mi nombre es Ignacio, yo nací en La Paz, vivo acá en La Paz prácticamente toda mi vida, tengo actualmente 23 años de edad, soy estudiante de la carrera de negocios internacionales, ya egresé de la carrera, entonces ya la estoy terminando. Y bueno, estamos acá para compartir todo lo que tengamos que opinar acerca de la crisis y cómo nos está afectando a los jóvenes. Entonces, yo quisiera conocer sus perspectivas un poco, tomando en cuenta que, entre los jóvenes tenemos distintas realidades, ¿no? Por lo menos para mí es la primera crisis fuerte que estoy atravesando, que ha tocado el bolsillo de mis papás, etcétera. Tomando en cuenta, obviamente, las distintas realidades que tenemos, para algunas personas, seguramente que no es la primera crisis que están atravesando, pero nuestra generación como tal, hemos vivido un tiempo de bonanza, algunos consideran que de despilfarro, pero actualmente estamos atravesando esta crisis. Y yo quisiera saber a qué se dedican ustedes en la actualidad. Ya. Bueno, actualmente ahorita soy estudiante de la carrera de Sociología en la Universidad Pública del Alto y bueno, en paralelo también me dedico a lo que es a la música, gano algunos dineritos para poder satisfacerme económicamente. Después también ayudo a mis padres en lo que es el tema de la agricultura de la quinoa. Voy bastante lo que es al área rural, allá en una comunidad que se llama Nueva Esperanza, que es cerca, bueno, al borde del Salar de Uyuni, ¿no? Entonces, constantemente yo estoy apoyando a mis padres. Como estudiante de sociología, ¿tú has percibido que ha habido algunos alumnos que han dejado la universidad, tal vez, por la crisis económica? Bastante, bastante. La verdad, en mi carrera hay mucha deserción universitaria. Muchos han dejado la carrera porque en alguna medida mm, dan prioridad a lo que es poder buscar alguna forma de ganarse dinero, trabajar en algún trabajo, ¿no? Ya sea informal, ¿no? Entonces, muchos compañeros de mi carrera lo han dejado, ¿no? Entonces, somos muy pocos que estamos terminando y eso, ¿no? ¿Y sabes más o menos a qué se dedica? La mayoría se dedican a la informalidad, ¿no? Venden sus productos allá en la feria de 16 de julio y de esa manera creo que
están buscando manera de poder vivir en esta crisis, ¿no? Entonces, Ujú. y es bastante preocupante porque no solo en mi carrera, ¿no? Entonces, hay muchas que están dejando su carrera universitaria para Subsistir, claro. subsistir, ¿no? En esta crisis. Como sonidista, como fotógrafo, como realizador audiovisual, no hay trabajo, es muy complejo conseguir un trabajo y los trabajos son muy cortos, lo cual impacta en mi estabilidad económica, ¿no? ¿Y cómo tú personalmente estás llevando esta triple vida, digamos, como estudiante, agricultura y música? Eso igual me interesa un montón. O sea, ¿cómo vas gestionando las tres actividades? La verdad es muy complicado, ¿no? Vivir estas tres eh, realidades, ¿no? Porque generalmente yo trato de poder complementar mis actividades, ¿no? Entonces, no solamente estudiando, sino poder ayudar a la familia, ¿no? Al hogar, traer un poco de dinero, ¿no? Entonces, em, trato de un poco reorganizar mi tiempo. Los fines de semana generalmente voy a lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, poder ayudar a mi familia, ¿no? El tema de la agricultura. Y después, en, bueno, el tema de la música también es un poco, no es tan seguido, ¿no? La actividad, entonces de vez en cuando eh, se aparecen estas oportunidades para presentaciones, ¿no? Cuando hay Entonces, tocaditos. bueno, claro, cuando hay tocaditas, ¿no? Entonces, ¿Qué Sí, sí. tocas? Yo Ajá. sí volví a preguntar. toco guitarra y charango también, entonces, Charanguí. de esa forma también me ayuda bastante, ¿no? Porque, bueno, gano algunos pesitos, ¿no? Ya sea voy en peñas, en restaurantes, o si no, en, algunos eventos familiares, ¿no? Entonces, de esa medida yo tal vez complemento las actividades, ¿no? Y al mismo tiempo también trato de poder terminar de una vez esta carrera y comenzar también otra carrera, ¿no? Porque el año pasado, bueno, estaba pensando la idea de estudiar Derecho, pero con esta crisis ya un poco se me complicó, ¿no? Entonces, sí, pero ahí vamos, ¿no? Tratando de llevarla. ¿Tú, Nachis? Bueno, yo ya estoy terminando la carrera de negocios internacionales. Yo estoy en la Universidad Católica y paralelo a eso yo hago deporte, hago racquetball. Prácticamente es algo, o sea, aparte de la universidad es a lo que me dedico. He podido representar a La Paz en varios torneos. Bueno, juego yo racquetball ya desde mis 16 años, pero básicamente sería eso, a lo que me dedico hoy en día. ¿Qué estás pensando hacer luego de la universidad? Luego de la universidad, estoy pensando hacer una maestría. Sin embargo, sí he de decirlo, creo que está más en una idea a que un plan. Más que todo porque justamente ya tocando un poco más el tema de la crisis, yo me quería ir a Uruguay porque yo me quería quiero hacer una maestría en ALADI, seguramente vos debes conocer, la Asociación de Integración Latina. Pero bueno, sabemos que varios países de Latinoamérica son bastante caros, que requiere de bastante inversión, sobre todo de inversión de dólares. Entonces, no he podido charlar obviamente eso con mis papás porque como sé cómo está el país, sé que es muy complicado, o sea, no me atrevería, digamos, a pedirles esa inversión aparte de la universidad. Entonces, yo creo que mi plan más directo sería claramente terminar la universidad y poder conseguir algún trabajo acá que me pueda permitirme o sea, tener esa inversión eh, de mi propia mano, por así decirlo, y luego también tener la ayuda de mis papás para conseguir la maestría. Sí, ha tocado un tema que justo teníamos planeado preguntarles, que tiene que ver con la migración. Em, con la crisis, todos, sobre todo en nuestra generación, o sea, es un tema de discusión bien común, como si te vas, si te quedas, tienes dónde ir, si te vas a estudiar, a trabajar. Tú ya nos comentabas un poco que tienes el plan de irte a Uruguay, pero igual supone un costo. Hay mucha gente que más bien migra por no tener de otra, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, dentro del fenómeno de la migración hay pues situaciones bien diferentes, entonces les quería preguntar, tú ya nos comentaste un poco, si ustedes quisieran migrar de Bolivia y por qué. ¿Sabes tú, Leo? Bueno, somos jóvenes, ¿no? Entonces, sí o sí creo que es parte de nosotros ahora poder migrar, conocer nuevas realidades y tal vez profesionalizarnos en el exterior, ¿no? Entonces, igual sin duda lo estoy pensando mucho, pero un poco se me complica, ¿no? Por la situación que está pasando Bolivia, ¿no? Entonces, donde también muchas veces creo que mi familia no creo que tal vez me puedan apoyar en ese sentido, ¿no? Porque es bastante inversión, ¿no? Bastante dinero, Ujú. entonces
Eh, bueno, yo tal vez estoy pensando una vez terminada mi carrera, trabajar en alguna institución o ya sea pública o una ONG, ¿no? Entonces, y tal vez de esa manera ya poder ahorrarme en paralelo también poder, no sé, hacer un tipo de negocio, un emprendimiento propio, ¿no? Y de esa manera ya con el dinero ahorrado ya poder estudiar, ¿no? En el extranjero, ¿no? En algún momento habíamos hablado, tú y Mm, yo, acerca de... mm, Tú vienes de Potosí. sí. Mm, Y bueno, he sabido que en Potosí y Oruro existe mucha migración mm, de residentes bolivianos que se van a Chile. exacto, sí, sí. Cómo lo has visto en la región? ¿En los últimos años ha habido Mm. mucho cambio? ¿Mucha gente de Potosí se ha ido a Chile? Bastante, sí. Generalmente ahora creo que se ha incrementado lo que es la migración en la parte sur de Potosí, porque la gente ya no puede lograr vivir con la situación que estamos. Entonces, como estamos cerca de lo que es la frontera con Chile, la mayoría se migran a Chile o a Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi familia, la mayoría, mis primos, mis tíos están en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que soy el único que se ha quedado en Bolivia, ¿no? Y les pregunto también, ¿no? Con cómo está la situación allá y dice, no lo están superando, lo están pasando bien, ¿no? Entonces, solo que tal vez ellos están allá de forma indocumentada, ¿no? Hay una cierta Ujú. desventaja en esa parte, pero Claro. a estar como estamos acá, entonces es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿Tú una vez... sabes más o menos, Mm, claro, una manera de migrar es la legal, pero la sí. legal es totalmente distinta. Mm, Las maneras de migrar, ¿no? ya, sí, Por ejemplo, a Chile. sí. Mm. No sé si tú sabes cómo es el proceso de alguien que se va a migrar de manera ilegal. Porque no debe ser tan sencillo como ir a la frontera, muestras tu pasaporte o tu Claro. documento y entras y todo feliz. Bueno, generalmente esto, mm, las familias bueno, que ya han vivido en Chile, entonces ellos de alguna manera tratan de que sus familias vengan a Chile, ¿no? Entonces es como ya, mi tío ya está viviendo en Chile, entonces me va a dar mejor oportunidades, me va a dar trabajo, entonces, ¿no? De esa manera se va. Pero también he visto que varios jóvenes así se experimentan ir directamente a Chile sin tener ningún tipo de familiar en Chile, ¿no? O en Argentina, ¿no? Entonces, y creo que están atravesando, o sea, se les hace más complicado, ¿no? Para ellos poder tal vez vivir cómodamente, ¿no? Trabajar en Chile, ¿no? Ujú. Mm, ¿Tú, Nachis? Justo ese tema que tocas es, o sea, yo creo clave, porque creo que está la migración legal, la que justamente, la que creo que estábamos, o sea, la que yo mencioné de irme a Uruguay, es una migración que requiere inversión, requiere esto de la nacionalidad, permisos de trabajo y mil cosas más. Y luego está la otra que es, o sea, la difícil, que tienes que entrar totalmente documentado. Y bueno, si tú tienes la suerte, por ejemplo, de Chile, de que, como mencionaba Leo, si tú tienes a alguien que conoces ahí y que te pueda dar un trabajo directamente, belleza, digamos. Pero si no, o sea, tú llegas al país y es casi buscártelas, o sea, buscártelas como puedas. Aparte, en países como Chile, que son bastante más caros, o sea, que el poder adquisitivo es mucho mayor. El, y bueno, en general en toda Latinoamérica, yo creo. O sea, creo que el haber, no sé, contenido la inflación tanto tiempo ha logrado que un país como Bolivia, el gastar en, no sé, pues bienes, comida, vivienda y demás, no sea visto tan caro como en otros países. Me parece interesante lo que dices. Quisiera que tú nos digas qué piensas al respecto. O sea, eh, porque lo que plantea el Nachis es como que es difícil migrar de manera ilegal. Y obviamente recibes un menor sueldo, pero aún así la gente lo sigue haciendo. ¿Tú por qué crees que es eso? yo creo que es más porque ganan más allá, ¿no? Entonces en Chile que en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, muchos me han dicho que allá varios amigos que se han ido ya tienen mm, autos, tienen casas, entonces, y con lo que trabajan allá en Chile, tratan de traer ese dinero y poder invertir y ayudar a sus familias que se han quedado en Bolivia, ¿no? Generalmente, ¿de Entonces, qué trabajan tus amigos? minería. La minería se dedica a minería, también al comercio bueno, le van bien, ¿no? Porque yo veo cómo están también, entonces, y de alguna manera también me motiva también tal vez, no sé, poder irme allá, irme, ¿no? Entonces, pero es otra realidad, ¿no? Entonces, Claro.
Ahora, yendo un poco más acerca de cómo están viviendo la crisis ustedes, Mm, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes tienen esperanza de que nosotros podamos salir adelante como país, el siguiente gobierno? mm. Eh, ¿O realmente creen que estamos en una situación sin vuelta atrás? Creo que mucho va a depender de cómo se maneje, cómo el gobierno vaya manejando sobre todo los recursos y el modelo económico que decida, por el que decida optar, ¿no? No quisiera explayar en eso, creo que hay mucha información y mucho contenido sobre eso, que invito a todos a que se informen acerca de eso y que cada uno elija lo que quiera creer, pero eh, está claro que si mantenemos el mismo modelo económico que hemos estado manteniendo durante todos estos años, yo sí lo veo muy difícil que podamos revertir la situación, porque claramente ya no tenemos un colchón económico como lo hemos tenido, como lo hemos ido teniendo durante todos estos años, ya no existe, básicamente. O sea, yo creo que va a depender mucho de lo que pase, de cómo nos vaya el 17 de agosto, pero yo creo que siempre hay que confiar. Algo que siempre me han dicho mis papás, porque eso sí, mis papás me ven tan nervioso porque como tú decías, o sea, es la primera crisis de nuestra generación, la primera crisis que realmente estamos viendo. O sea, yo creo que es la primera vez que vemos cómo los precios suben, cómo hay tanta fila en la gasolina. O sea, eso creo que nunca nos había tocado vivir. Y creo que estamos en una muy buena edad en que, claro, o sea, yo creo que problemas en el país siempre ha habido. O sea, siempre o sea, hemos normalizado tanto, por ejemplo, que haya bloqueos, que haya paros, que oh, no tienes que ir este día a la universidad o al colegio porque hay paro, y vos dices, ah, qué bien. Pero ahora, ahora nos damos cuenta que si hay paro es porque algo está pasando. O sea, algo malo está pasando en el país. Hay una protesta, hay un sector que no está conforme con algo. Y ahora que estamos mucho más maduros y que nos damos cuenta de las cosas, creo que, o sea, nos da mucha más conciencia acerca de todo lo que está pasando. Es como te decía, o sea, estamos más conscientes de la crisis. Pero algo que me decían mis papás es que, o sea, nos damos cuenta que ha habido crisis que han sido mucho más fuertes que esta. O sea, ha habido dictaduras, ha habido toques de queda, ha habido inflación al no sé cuánto por ciento. Mis papás me contaban que tenían que ir con bolsas de plata a comprar de nada, o sea, prácticamente te comprabas que panes con un montón de plata. Entonces, yo, sinceramente, a mis papás, si bien obviamente los veo nerviosos, no estoy diciendo que sí estén totalmente tranquilos, están un poco más, o sea, no los veo tan, o sea, no sé si ellos intentan transmitirme una calma, como diciendo, nosotros hemos vivido esto, lo que ustedes están viviendo, si bien obviamente está fuerte, no es tan comparable a lo que hemos vivido antes. Eso no sé si me da una calma porque el contexto no solamente de Bolivia, sino del mundo es totalmente distinto. O sea, todo ha cambiado porque estamos hablando desde el 85 ya, pues que más de 20 años de diferencia. Entonces, eh, Pero tienes esperanza. sí, sí, el último que se pierde, viejo. Sí, justo. Tú, Leo, ¿cómo percibes tú al futuro del país a un corto, mediano plazo? O sea, si crees que la crisis se solucionará con el siguiente gobierno, si estamos completamente condenados. Y con lo que mencionabas, Nacho, se me viene igual la pregunta, igual para todos, de en qué momento fue como su despertar político. Porque, a ver, no me refiero político a empezar a apoyar algún partido o ir a marchas, no, para nada, simplemente a pensar en tu entorno, ver a tu entorno y ver los problemas que te rodean. Mm. Bueno, este despertar político tal vez en muchos jóvenes, yo creo que ha nacido en la crisis del 2019, ¿no? Bueno, muchos recién hemos tomado esta conciencia de, oh, ¿qué está pasando acá? O sea, como, por ejemplo, el tema de que se ha vivido aquí en La Paz, el choque entre las distintas regiones que se ha vivido acá, por ejemplo, el tema de los pititas, el tema, no sé, eh, los del Alto que han venido a defender eh, su Vipara, ¿no? Ha sido bastante, ha sido un choque realmente que nos ha impactado mucho, ¿no? Creo que a partir de eso un poco nosotros ya hemos generado esta conciencia de dónde estamos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Con el país, ¿no? Entonces, em, bueno, desde mi punto de vista, esto va a ir para más allá, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que aprender ya a cómo relacionarnos con este tema, lo que es el crisis, a cómo poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, porque
con lo que se está pintando ahorita, el tema de las elecciones, no creo que para el siguiente presidente que venga lo pueda lograr solucionar, porque este crisis es muy profundo, ¿no? Entonces, esto va para 10 años y nosotros creo que tenemos que empezar ya a poder buscar alternativas, ¿no? Como joven para... ya no solamente en la familia, sino en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, tal vez podamos enfrentar esta crisis, ¿no? Entonces, eso. Pero tienes esperanza. Claro, ¿no? Sí, es lo último que se pierde. Buenísimo. Nacho, ¿cuándo fue tu despertar político? Sí, yo comparto totalmente con Leo. Creo que el 2019 ha sido un año súper histórico para nosotros y bueno, Mateo no me va a dejar mentir. Los dos estábamos en plena promoción del colegio, Sí, sí, a sí. nada de salir del colegio. Y bueno, de hecho con Mateo no tuvimos un último día de clases. O bueno, ahora lo tuvimos, pero nunca, o sea, no supimos que era justamente ese. Pues fueron las elecciones, Por dos. claro, ajá, fueron las O elecciones. COVID. Claro, como el COVID, literal. Fueron las elecciones, fuimos a clases que 2 días más y ya nos dijeron, dejen de venir. Entonces yo creo que ahí fue el despertar político. O sea, creo que para todos el 2019 es un año totalmente histórico. Es la primera vez que vemos como un presidente renuncia, porque creo que todos o sea, el único presidente que habíamos tenido hasta ese tiempo había sido Evo. Y el ver cómo entra otro presidente, el ver toda esta disputa, o sea, el ver cómo realmente se movía la política, el ver cómo la gente salía a las calles ya de manera masiva, ese yo creo que ha sido el despertar político y creo que también ha sido a una buena edad, en ese momento tenía 17 años, entonces creo que ahí sería, pues ahí fue. Vos, Ale, por favor. En 2011, yo tenía 8 años y fue, puchas, no me acuerdo el número, pero una de las marchas del TIPNIS más fuertes y más como importantes de todo el país, como, y de las más mediáticas. Y yo pues era chiquita, tenía 8 y mi papá se fue a marchar. Yo igual siempre hablo que mi entrada a la política un poco fue el ambientalismo, justamente por estas experiencias y de entender que en el mundo y en el país hay discursos que se manejan y hay cosas que ocurren por debajo y que siempre va a haber gente menos beneficiada que otra. Entonces un poco de ahí fue como ese despertar y esa entrada y tener... Entonces 2019 para mí fue como, no sé, siento que yo estaba como en un plano diferente al de muchos de mis amigos, por eso, porque yo había percibido la política de otra manera, pero para mí era increíble que 2019 era el primer año en el que sí hubo mucha polarización muy grave, muchas amistades se han roto, muchas familias han dejado de hablarse, lo cual es muy fuerte. Pero me parecía a mí bueno que tengamos por primera vez como la política como tema en la mesa, digamos, como que esto era muy común en mi familia, pero sabía que en otros lados no, y es necesario hablar más que de candidatos o de partidos, hablar de lo que está pasando en nuestras narices, lo que está pasando más allá, y que tal vez en el momento no nos está perjudicando, pero ya en el momento sí lo va a hacer. Entonces me pareció increíble que la política pueda estar realmente en debate, pero sí, yo creo que sería eso. Y vos, desde tus 2 años. O sea, mis papás siempre han estado metidos o involucrados en asuntos políticos, algunos en alcance nacional y otros municipal, pero yo creo que mi primer choque fuerte fue el 2007 en Sucre. Yo estaba en noviembre allá y yo vi más o menos, o sea, hubo una masacre de la Calancha, o sea, el proceso constituyente, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en la plaza principal cuando agarraron a gente partidaria del MAS y les quitaron la ropa y les empezaron a pegar. Ahí yo no entendía, digamos, porque hasta esa época yo solo, no sé, jugaba fútbol, qué sé yo. Pero cuando vi eso, realmente empecé a preocuparme y a consultar un poco más con mis papás, a cuestionarme ese tipo de actitudes, ¿no?, en el país. Entonces, yo creo que ese fue mi despertar político, pero obviamente luego ya lo dejé absolutamente de lado y se reavivó, por así decirlo, el 2019, ¿no? El 2019. El 2016 de manera muy breve, por esto del referéndum que hubo el 21 de febrero, pero el 2019 igual fue un tiempo distinto. Yo no salía a las calles por ni las pititas ni los masistas. Yo me quedé en mi casa viendo noticias y leyendo el grupo de WhatsApp, digamos. Y era súper chistoso, o sea, de la promo, porque era chistoso los insultos racistas que habían en algunos casos. Y luego también tenías la información del otro lado, entonces era
para mí una bomba y dije, no, prefiero no salir de ningún lado y quedarme a analizar en mi casa y lo pasé así el 2019. Y bueno, ahora estamos en esta etapa en la que básicamente nos obligan y nosotros tenemos que buscar los espacios. Y yo les agradezco más bien a ustedes por haber estado acá presentes, por habernos brindado sus experiencias distintas sobre la crisis que estamos atravesando. Pero creo que es un buen momento para empezar a politizarnos más como jóvenes, empezar a cuestionar más y empezar a involucrarnos más, porque depende de nosotros lo que vaya a ocurrir hacia adelante. Nos van a heredar esta crisis, nosotros vamos a tener que sacarla adelante. Entonces yo les quisiera agradecer y si quieren dar un mensaje final breve, pues adelante chicos. Sí, bueno, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Esta crisis creo que nosotros no la hemos generado, ¿no? Nosotros vamos a heredar esta crisis. Entonces, pero de alguna medida nosotros, como parte también de la realidad, creo que tenemos que aprender a entender la crisis y cómo enfrentarlo, ¿no? Para tal vez actuar de manera responsable, ¿no? Porque eso es nuestro deber como boliviano. Entonces, eso, y agradecer, ¿no? Por la invitación. Sí, igual, Mateo, Ale, muchas gracias por el espacio. Les felicito por esta iniciativa que tienen, que es de verdad muy, muy valorable. Creo que, igual lo digo, creo que es la primera vez que veo a jóvenes tan involucrados en la política y creo que están en el momento adecuado, justamente como tú mencionabas, bueno, como todos hemos mencionado, que estamos en el momento, o sea, en uno de los momentos más críticos en nuestra historia y que justamente puedan dar este espacio para informar y para hacer conocer a toda la población juvenil, sobre todo. Entonces, eso chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto tenerlos en este piloto, en este primer episodio de este proyecto que estamos iniciando, que es Saludos Cordiales. Se han tocado varias temáticas acá en las que podemos profundizar mucho más. Hemos hablado de empleo, de migración, hemos hablado de educación, hasta de cultura. Entonces, los invitamos a todos a que sigan este proyecto. Los siguientes capítulos que tendremos a jóvenes invitados que, como ahora, nos cuenten un poco de su experiencia viviendo un poco la crisis, contándonos su mirada, sus perspectivas, y también tendremos entrevistas a expertos que puedan aportarnos con la parte de datos y estudios para entender un poco mejor las experiencias y las vivencias de las que vamos a hablar. Entonces, sin más que decir, nos despedimos por este episodio.